múltiples colores, al paraíso, puerto principal. Buenas tardes. Estamos también en el cierre de lo que fue una propuesta de taller pensada como un entrecruzamiento de textos entre Simone de Beauvoir, Clarice Lispector y Frida von Reisman, más bien que de Frida von Reisman, la biografía que escribe sobre ella Gail Orstein, que se llama Salvar una vida, salvar un mundo. La propuesta venía seguida de lo que anteriormente o el inicio del 2019 fue una lectura cruzada también de textos entre Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, y Sándor Márai, El último encuentro. Lo que yo propuse en esa lectura de textos, en ese cruce de textos, es que era posible descubrir similitudes o unos acercamientos entre lo que proponía o propuso Viktor Frankl en sus textos a propósito de su situación de cautiverio en un campo de concentración y serse un sobreviviente en un campo, y lo que proponía, lo que propuso, lo que escribía Sándor Márai en relación, ¿qué tal, Norma Beatriz? En relación a un encuentro entre dos hombres que ponen de manifiesto una tensión existente siempre, si se quiere, entre lo que es un código, una regla. Los códigos pueden ser códigos escritos o códigos no escritos. ¿Qué tal, Nidia? Un besote. Un código puede estar escrito, como podría ser, qué sé yo, el código de Hammurabi o algún otro que usted conozca, el código civil, el código estamos llenos de códigos. Los códigos pueden estar escritos, los códigos pueden ser representativos de un momento particular de la historia de la civilización o de la cultura, y entonces se logran escribir. Hay acuerdos, algunos a veces por acuerdo, otras veces por autoridad, qué sé yo, por poder, pero en general convengamos que los códigos están escritos. Y hay luego otra serie de códigos que no están escritos, que uno los podría, ¿qué tal, Beatriz? Que uno podría decir, no están. El código de la amistad, por ejemplo, Cecilia, ¿qué tal? El código de la amistad, por ejemplo, no está escrito, no hay un decálogo de la amistad. Se sobreentiende que tiene algunas cuestiones, la lealtad, la discreción, la sinceridad, la honestidad, etcétera, ¿no? También es cierto que frente a determinadas situaciones, relaciones o vivencias, las sobrevaloramos o ponemos una serie de valores a veces difíciles de alcanzar en una relación. Nos olvidamos que las relaciones son particularmente relaciones entre seres humanos, que solemos, más de las veces que quisiéramos a lo mejor, fallar por desidia, como dice la oración cristiana, por omisión también, porque no hice, no dije, etc. Bueno, pero está claro que, Laura Zurro, ¿qué tal? Que no hay un escrito respecto del decálogo de la amistad. Uno puede encontrar algunas cosas en relación a la amistad en los griegos, escritos respecto de Séneca, etcétera, pero que usted diga, mira, el decálogo de la amistad es y que haya coincidencia, que todos estemos de acuerdo en que ese es el decálogo, es bastante difícil. Y luego entonces hay una tensión entre las cosas que están escritas y las cosas que no están escritas. Y en el texto de Márai, del último encuentro, uno ve esa tensión entre lo que está escrito, un código militar, como era la condición de ambos, del general y de Conrad, y lo que no está escrito, el código de la amistad, por ejemplo, que tiene que ver muchas veces con cuestiones difíciles de traducir en palabras, ¿no? Allí había una tensión en ese texto entre la condición social de uno y el otro, y lo que en uno era tenido por natural, en el otro, digamos, era escatimado, era más que escatimado, era lamentado la no tenencia de eso, era un dolor, ¿no? Un sufrimiento. Y
situación en tercera de una relación amorosa que vemos allí en ese libro. Y entonces pone en cuestión, si se quiere, todo lo que sucede, pone en cuestión el código, ¿no? El código. Pero un código puede estar escrito. De hecho, por ejemplo, qué sé yo, el código más conocido es el de los 10 mandamientos, está escrito. Se supone que Dios le da los textos, las tablas, o se los escribe o lo hace escribir, no importa, a Moisés, o a Moisés era, no quiero meter la pata. Entonces está escrito, hay 10 mandamientos, no matarás, no harás esto, no harás aquello, etcétera. Y luego, ante un texto escrito, ante un código escrito, hay interpretaciones, ¿no? Y uno dice, bueno, pero no siempre, no tanto. Sí es no matarás, pero bueno, si es que en una de esas no es tan importante. Y entonces, ¿qué tal, Norma? Entonces, ante el código escrito también hay interpretaciones, lo que muchas veces nosotros escuchamos cuando se comentan los fallos de la justicia, ¿no? Dice, bueno, pero lo dejaron libre. Y cuando le preguntan al juez, dice, bueno, pero la prueba no era contundente, no era decisiva, etcétera. Legalmente no se podía hacer otra cosa que no fuese dejar libre al sujeto. Y uno dice, bueno, la justicia es así, falla. Pero entonces los códigos pueden ser muy claros, muy concretos. Y acá dice no matarás y es no matarás. Pero luego están las interpretaciones que los seres humanos hacen de esos códigos y allí hay un barrido muy grande, ¿no? ¿Qué es lo que condiciona el encuentro entre el general y Conrad? El encuentro entre ambos es una relectura, si se quiere, de los códigos que ambos se suponía en principio respetaban de igual manera. Luego no lo hicieron. Y es un intento por comprender de parte de uno qué ocurrió, porque el código era sagrado para el general y entonces era más o menos como una pregunta respecto de qué pasó acá, digamos. Si estábamos claros que era el código, ¿qué pasó? ¿Bien? Entonces, a partir de allí uno puede decir que ante cualquier código, sobre todo que regulen relaciones humanas, sean amorosas, sociales, formales o no, va a haber un código que las regula, ¿no? El espacio social regula, es un regulador, si se quiere, de las relaciones sociales amistosas, amorosas o no, que uno pueda tener con otro ser humano. Y luego, ante esa objetividad, que es el marco regulatorio en el cual se mueven esas relaciones, uno diría que hay la posición ética, es decir, hasta dónde la respeto, hasta dónde ese código, esa norma, la hago propia y la respeto a rajatabla. Esa es la discusión que, si usted toma el libro de Sandor Murray, El último encuentro, va a ver que se trata de eso. Es una discusión en relación a eso. ¿Con cuánto apego o no yo hago o encarno un protocolo, un código, ¿no? En el caso del general, ese código estaba internalizado, era parte de su vida y él no se entendía sin ese código. Para el otro, para Conrad, ese código no estaba inscrito de la misma manera y por lo tanto las posiciones de uno y de otro frente a esas cuestiones son desiguales. Y entonces, para continuar en esa si se quiere, en esa temática, yo propuse en el segundo cuatrimestre leer estos 3 textos que eran La mujer rota de Simone de Beauvoir, Salvar una vida, salvar un mundo, que es la biografía escrita por Guy Lorstein acerca de Frida von Reichmann, y unos cuentos de Clarice Lispector. Y bueno, allí el principal código de lectura era ir viendo cómo se podían ir pensando las distintas personas que intervenían en esos cuentos, en esa narración, en esa novela. Las personas que intervienen en una narración no son solo los personajes de la historia, sino el autor también. Nosotros a veces pensamos el autor como fuera de la obra, como si el autor no estuviera escribiendo, pero él es un personaje dentro de esa novela, no es el narrador, si se quiere, es el tipo que le pone voz, le pone vida y articula el guión que van a desarrollar sus personajes a lo largo de esa historia. Y en primer lugar, en las 3 historias que vimos, la de Simone de Beauvoir, la de Clarice Lispector y la de Guy Lorstein, lo que nosotros vimos allí eran posiciones éticas también respecto a algunas cosas. En el caso de Clarice Lispector, una mujer que viene al mundo
en una condición muy particular. La madre había sido infectada de sífilis en una violación antes de salir del lugar donde vivía, y entonces la creencia popular era que un parto, un nacimiento podía sanarla de esa sífilis, y Clarice Lispector es la hija que va a nacer con esa idea de que va a poder salvar a su madre de la muerte. Lo que no ocurre, evidentemente, la madre muere, y por lo tanto Clarice Lispector siente que algo de lo que hay, del destino que se le había prefijado, el para qué venir al mundo, se derrumba muy tempranamente. La madre muere, Clarice tiene alrededor de 5 o 7 años y muere. Por lo tanto, Clarice Lispector queda en una suerte de vacío, porque la razón por la cual ella iba a nacer se derrumba ante la muerte de la madre. No es un acontecimiento que admita alguna interpretación. No es que si mi mamá me quiere o no me quiere, como uno podría decir respecto a sus padres, ¿no? Si mi mamá me quería, no me quería, me quería poco, me quería mucho, me quería más que, menos que, etcétera. Son como interpretaciones, pero la contundencia de la muerte de la madre de Lispector es la contundencia de la muerte. Por lo tanto, si yo nací y no salvé a mi madre, el destino puesto allí en juego, ¿no? Es complejo. Me refiero a que la pregunta respecto del a qué vine al mundo, si mi madre ha muerto y yo venía para salvarla, queda un vacío muy grande. Y entonces Clarice Lispector, desde muy tempranamente, que alrededor de los 14, 15 años, ya decide ser escritora y comienza a escribir textos, comienza a escribir relatos en Brasil, donde finalmente se queda a vivir. Efectivamente, ella, a partir de este vacío que va a quedar, porque el sentido de su vida está roto por la muerte de la madre, entonces ella intenta responder a esta pregunta: ¿a qué vengo al mundo? Y a mí me parece que justamente Clarice Lispector lo que hace cuando intenta escribir es dar respuesta a esa pregunta, ¿no? ¿A qué vengo al mundo? Y ella define que la escritura es su salvación. ¿La salvación de qué? Finalmente, de un mundo que es su vida. Por eso salvar un mundo, salvar a una persona es salvar un mundo. ¿Salva un mundo? Sí, salva un mundo, porque cuando hablamos de salvar un mundo en esta particular visión judío cabalística, si se quiere, no es que ella se salva solo ella, sino que también está implícita la salvación de la madre, la salvación de los abuelos, la salvación del abuelo, la salvación del padre y toda la familia, ¿no? Entonces hay allí un mundo. Cuando se dice salvar a una persona y salvar un mundo, es que no solo se salva esta persona en concreto, Clarice Lispector, sino que la salvación corre para todo el paquete, para todo el grupo. Y es eso lo que me parece que uno ve en lo que hay en Clarice, a pesar de que uno podría decir que su escritura es pesada, es densa, a veces casi pesimista. Sin embargo, hay algo allí que tiene que ver con el sentido de la vida, el sentido de lo que se busca, el sentido de lo que se quiere. Y esos sentidos de lo que se busca, de lo que se quiere de la vida, está ligeramente oculto, no está manifiesto. Te puede leer un texto que por allí en el grupo que siguió el más de cerca el taller es el huevo y la gallina. Uno se percata, en definitiva, que si hay un sentido, es un sentido, primero, que no está manifiesto, que no está visible, que hay que buscarlo. Distinto al sentido que propone Víctor Frank, que es el sentido de Dios. Por lo tanto, lo que hay que encontrar es el camino a Dios y el sentido está resuelto. En el caso de Clarice Lispector, el sentido no es Dios, y si es una búsqueda. El sentido no está claro y el sentido es personal, ¿sí? Por lo tanto, esa búsqueda es individual. Eso es lo que usted va a leer o va a encontrar en Clarice Lispector. Es una búsqueda individual. Y cuando usted la encuentra, de alguna manera, es sobre eso sobre lo que le da vuelta. Por eso la escritura de Clarice Lispector por ahí es un poco hermética, porque el sentido que ella encuentra le es propio a ella. No es que va a ser para todo el mundo lo mismo. Allí entonces hay una posición ética, porque una vez que usted encuentra el sentido, usted no puede no seguir eso que es lo que ha encontrado. Y eso es lo que usted va a leer en Lispector. Ella encontró un sentido y es eso a lo que ella se refiere permanentemente en sus textos. ¿Rayan en la locura? ¿Qué sé yo? A mí no me parece, pero bueno. Tampoco creo que haya que hacer un análisis o una terapia a distancia a partir de los textos. Creo que eso es un error. No hay psicoanálisis aplicado, ya lo decía el viejo Freud. Y lo segundo, si uno dice que hay allí una posición ética, la hay también en Frieda von Reismann. Hay una posición ética porque ella se define como una judía ortodoxa
que no está dispuesta a abandonar su conjunto de creencias, como muchas de ustedes o muchas personas se pueden definir creyentes y no están dispuestos o dispuestas a transar ese conjunto de creencias en un contexto totalmente distinto también al que le tocó vivir a Frida, ¿no? Digamos, el nazismo, Alemania, el antisemitismo, etcétera. Por lo tanto, es un conjunto de creencias en un contexto global difícil de sostener, pero ella lo sostiene. Y su principal intento es llevar a la psiquiatría a hacer una suerte de asociación entre los principios psiquiátricos o la ciencia psiquiátrica y los principios del judaísmo, de la ortodoxia judía. Si lo logra o no lo logra es una discusión, porque uno podría decir no lo logra, o si lo hace, pero en definitiva el empeño es de ella. Ella es la que se empeña en hacer eso, y ante eso ella no cede. ¿Por qué? Y por tosudez, por testarudez, por creencia, porque es eso lo que ella cree que debe hacer. De nuevo, es esa posición ética en la cual uno hace aquello que debe hacer. Y es lo que está escrito en un cuento que leímos de Tolstoy, ¿no? Que es el valor, que es ser valiente, es hacer aquello que hay que hacer. No es lo que tengo que hacer, no es lo que me mandas. La valentía tiene que ver con otra cosa, con hacer aquello que es lo que debo hacer, es lo que yo siento que es lo que debo hacer. Cuando usted dice hago lo correcto, eso es la valentía. Cuando usted sabe que eso es lo correcto y eso es lo que usted hace, ¿no? Es el sumatorio de una vida. Yo no sé si me logro explicar. Bien, entonces ante eso que uno reconoce como lo correcto es lo que debo hacer, y usted dice esto es lo que debo hacer, es lo que hago, lo hace, es lo que uno ve en el texto de Tolstoy, es lo que uno ve en el texto de Lispector, es lo que uno ve en el texto de Frida von Reisman, como de Guy Lorstein, mejor dicho. ¿Está presente en Simone de Beauvoir? Sí, está presente de maneras más difusas. Pero hay allí también una posición ética. Tal vez uno podría decir que en los textos que leímos nosotros de Simone de Beauvoir, esa posición ética, tal vez ese alejamiento, hay en particular un texto que es el monólogo, le habíamos puesto soliloquio, le cambiamos el nombre. Imagínense las cosas que hacemos nosotros, leemos monólogo de Simone de Beauvoir y le cambiamos, decimos se va a llamar soliloquio. Bueno, tal vez lo que uno ve allí en esos tres textos, tanto La edad de la discreción, soliloquio y La mujer rota, es que la dispersión, si se quiere, el daño estructural de esas personalidades está tal vez asociado a que esa posición ética se ha perdido, no está clara, y la posición ética en los casos de ellas, las que allí describe Simone de Beauvoir, es algo de lo cual en algún punto ellas se apartan, ¿no? Uno lo ve más bien en el segundo relato, y también en el tercero. Ves el estrago que hace otra persona cuando el marido de la protagonista de La mujer rota transparenta, aclara, por las razones que sea, que tiene una relación tercera con otra mujer. Entonces uno ve el estrago que eso significa para esa mujer. El estrago, ¿no? El estrago, me refiero al estrago, lo que hace estragos en la personalidad de ella. Y entonces uno podría pensar, en algún sentido, que hay algo de las cuestiones que refieren a lo correcto, a hacer lo correcto, que si uno se distrae de eso, se corre, entonces es fácil caer en el estrago. Por lo tanto, cuando muchas veces uno escucha a las personas mayores que dicen, bueno, pero es que yo hice lo que creí que tenía que hacer, sí, es eso, no es lo que solo usted creyó, sino es lo que había que hacer. Y tal vez una de las cosas que nos dificultan la sociedad actual o la modernidad es que escasamente eso está presente. No me refiero a escasamente, por allí tenemos más claridad respecto a lo que está bien o está mal, somos capaces de decir lo hizo mal, lo hizo bien, pero las posiciones éticas son más difíciles de precisar, ¿no? Si alguien dice yo hice lo que tenía que hacer, es lo que yo debía hacer, uno puede decir pero está mal, sí, pero es lo que yo creo que debía hacer, y entonces asumo las consecuencias de ese acto. Eso es lo que uno está viendo permanentemente en los textos de Lispector, de Simone de Beauvoir, también Simone de Beauvoir. Bueno, Mari Villarreal, muchas gracias. Entonces esa fue la propuesta de leer Entrecruzamiento
entrecruzados los textos o intertextuales, dijo por un momento por allí Nelly, para permitirnos ver de alguna manera cómo unas mismas problemáticas están siendo abordadas, ¿no? Luego está el texto de Buber, de Martin Buber, que se llama Yo y tú, que si uno da un paso al costado respecto de los textos de Lispector, incluso de Friedrich von Reisman, uno podría encontrar un referente teórico en Buber para una, en Spinoza para la otra, en el caso de Lispector, ¿no? Y allí usted, bueno, ya puede empezar a leer lo que quiera, porque efectivamente es un proceso largo, interesante, y permite jugar con las lecturas, con las interpretaciones, con lo que uno va leyendo. Y lo que acompañó también durante todo este tiempo la lectura es que la idea no es llegar a un acuerdo, no es que uno diga todos leímos tal cuento Amor en Lispector, el cuento Amor de Lispector, y estamos todos de acuerdo que es esto. No, justamente yo creo que lo interesante de ver textos, de leer textos, es que cada uno de nosotros lo lee desde donde lo lee, de un lugar en particular, y tiene interpretaciones particulares respecto a lo que está leyendo, y que en ningún caso se trata de buscar coincidencias, sino de alojarnos en un mundo de diferencias y aprender a vivir con esas diferencias, aprender a respetar esas diferencias, aprender a, si se quiere, incluso a hacer algún poquito de esfuerzo y mirar desde donde el otro está viendo, ¿no? Desde donde el otro está viendo. ¿Qué está leyendo? ¿Cómo lo está haciendo? Y eso permite a lo mejor contemplar, comprender las diferencias que nos habitan, más allá de nuestros gustos y creencias. Y también permite que, bueno, que respetemos esas diferencias, no nos juzguemos por esas diferencias, al contrario, permite que respetando esas diferencias, podamos leer lo que querramos cada uno de nosotros. Bien, eso ha sido para este año la propuesta de lectura de los tres textos, de los tres autores. Para el año que viene, aquellas personas que estén interesadas en acompañar el taller, la modalidad, me imagino que en principio va a ser como la que ha sido ahora, va a ser semipresencial, va a ser virtual. Tal vez en algún momento podamos vernos o encontrarnos en el CEPRAM, veremos. Pero va a ser una lectura también de tres autores, las personas que están en el taller ya yo se los he comentado. Vamos a leer Confesiones de una máscara de Mishima, un autor japonés. Vamos a leer de Yursenar Memorias de Adriano, o tal vez algún otro texto más. Vamos a tener un año para leer. Y de Oscar Wilde, por lo menos dos textos. Uno es el Retrato de Dorian Gray y el otro es El Príncipe Feliz, y alguna otra cosa que nos parezca linda de poder llevar como texto y que cada uno pueda leer con los tiempos y las ganas que requiera. ¿Cuál va a ser la idea de esos tres textos, de esos tres autores? Es ver, yo le puse un nombre, se llama Cambia Todo Cambia, así que cuando usted vea en la lista de cursos del CEPRAN Cambia Todo Cambia, va a saber que se trata de esto, que es hasta dónde podemos cambiar algunas cosas. Todos tenemos algunas cuestiones propias que nos molestan. Es como si uno tuviera una piedra en el zapato en algunas cuestiones emocionales, psíquicas, qué sé yo, y siempre nos queda la duda respecto si podemos cambiar. No se preocupe, no ponga la edad, no diga, bueno, a esta edad ya no cambiamos. Yo lo que quisiera es que pudiésemos ver esas cuestiones independiente de la edad. No, ¿es posible modificarla? ¿Es posible cambiarla? ¿De qué depende? ¿Cuáles son las facilidades o dificultades que tenemos a la hora de modificar algo? Porque la piedra en el zapato nos molesta, nos duele, ¿no? A veces uno camina y acomoda, ¿viste? Vas poniendo el pie de alguna manera y la piedra se acomoda para no molestarte. Pero está ahí, entonces cuando se corre y la pisas te duele, y entonces alguien podría decir, todo lo que tienes que hacer es detenerte, sentarte y sacar la piedra, cosa que me impresiona fácil, pero no siempre es así. Entonces vamos a intentar responder a esas preguntas con estos tres autores, Yursenar, Yukio Mishima y Oscar Wilde. Eso, así que bueno, ha sido un gusto. Espero que tenga unas buenas fiestas de fin de año, que lo pase bien, que disfrute plenamente la compañía de quien sea que tenga a su alrededor. No se pelee con la gente, porque no estamos en época de pelearnos con nadie, porque si nos peleamos con nadie quedamos solos. Entonces no se haga la simpática.
al contrario, fortalezca sus habilidades sociales, fortalezca sus habilidades comunicacionales. Tal vez es un buen tiempo para eso, para limar, para contemporizar. Como supo decir el texto bíblico, no es bueno que el sujeto esté solo. A veces no es bueno estar acompañado, pero por lo menos en algún momento cuando tenemos ganas de estar con alguien, que haya alguien, porque si no se hace más complicado. Bien. ¿Es posible cambiar al menos la mirada, comprender? No lo sé, no sé, Nidia, no tengo una respuesta, la verdad no la tengo. Sí, para algunas personas sí, para otras, otro dirá que no, otro dirá que depende, otro dirá que, qué sé yo, que hay épocas de la vida en las cuales es más fácil hacerlo o no, que hay otras que es menos fácil, que a veces nos cansa y nos agota intentar modificar algunas cuestiones, que a veces caemos en la desesperanza, decimos, bueno, ¿para qué? Bueno, para estar mejor, eso es todo. No hay secreto en eso. Si uno emprende un camino de búsqueda, es para estar mejor. Si no, no busque nada. Pero el camino de búsqueda también implica momentos en los cuales no se está bien. Entonces hay que creer en la promesa de mejora. ¿Okay? Y eso creo que sí podemos hacerlo. Una promesa de mejorar o de mejora. Bien, gracias Laura, gracias Norma Beatriz Reano. A las 17:45 vamos a arrancar con el Zoom para ver el cuento se llama La amante del demonio, de Elizabeth Bowen, y vamos a ver La señora Drover para ver qué nos depara el destino con ese cuentito. Con eso cerramos este año y espero que tengan ustedes muy feliz año, muchas lindas fiestas de fin de año, que lo pasen lindo, que disfruten, que sean muy saludadas, que sean muy sí, muy saludadas, que eso, que sean muy saludadas, que sí señora, totalmente. Tal vez cuando uno dice la vida es una evolución, es como la ola, ¿no? Tienes que encontrar la ola, tienes que encontrar la ola para poder montarse sobre eso y avanzar. Entonces, está bueno, sí, perfecto, bien. Que tengan muy buenas fiestas de fin de Navidad, que Año Nuevo también esté lindo. Espero que podamos todos hacer algo durante el verano que nos llene de buen estímulo, de buena compañía, de ánimos, y arranquemos el próximo 2021 con todas las ganas de pasarlo bien. Bueno, eso, que esté usted muy bien. Sí, ahí está, se puede hacer. Bueno, muchísimas gracias, que tengan muy buen fin de año, y muchísimas gracias por participar de esta propuesta los días miércoles en este horario. Que estén ustedes muy bien.